Lucas capítulo 17, versículo 11, ahí nos vamos a detener en un pasaje que es muy conocido y para honrar al Señor y a su palabra nos ponemos de pie los que podamos, obviamente. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor y juntos vamos a compartir este pasaje muy interesante y muy bueno en este evangelio. Lo tenemos todos, hermanos. Lucas no parece que no está en las pantallas, pero si no tiene Biblia, escuche lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11 del capítulo 17 de Lucas dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a orar y vamos a hablar bajo el tema: y los 9 ¿dónde están? Padre bueno, le damos gracias, Señor, en este día por la palabra que se ha tomado, que yo sé que va a ser de bendición a todos los que estamos aquí. Señor, usted siempre nos hace un reclamo a no olvidar todos los beneficios que hemos recibido de usted, Padre bueno. Le ruego, Señor, que agarremos esta actitud de este hombre extranjero llamado aquí este samaritano, que se acordó de los favores que había recibido del maestro y de la sanidad, y decidió llegar de regreso donde estaba el Señor para darle las gracias, y no solo darle las gracias, sino ponerse a la disposición, diciéndole: Maestro, yo aquí estoy, vengo a darte gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Le damos gracias, Señor, en este día por todo lo que usted ha hecho, por nuestra familia, por nuestros hijos, los nietos, Señor, los familiares cercanos, así como los lejanos. Oramos en este día, Señor, que las personas que están a través de las redes sociales, diferentes plataformas, puedan también escuchar el mensaje de salvación y el compromiso, la obligación que nosotros tenemos, tanto que hemos recibido de usted, Señor. Nos levantamos este día, oh Padre bueno, gracias por la salud que nos ha dado, Señor, y hasta este día nos ha alimentado. Cuánta gente llegamos a este país sin tener absolutamente nada, y usted ha provisto, Señor, como proveyó para el pueblo de Israel, agua de la roca, maná del cielo, le dio comida, no les hizo falta. Le damos gracias, Señor, porque nada nos ha faltado. Oh Padre bueno, oramos, Señor, en este día que este mensaje no llegue solamente a la mente de las personas, sino que también llegue al corazón, oh Señor, y podamos reconocer. La Biblia dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Estamos aquí porque su misericordia ha sido grande, Señor. Si no, ya fuéramos una historia, Señor, cuando estuvimos enfermos, cuando estuvimos pasando necesidad, usted caminó en esas situaciones, Señor. Ahora venimos y le damos gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Honra y gloria para usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento y vamos a hablar acerca de este tema que es bien interesante. La pregunta que hizo el Señor Jesucristo: no fueron 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Amén.
En esta historia, si me ayuda, hermano, por favor, que está corriendo las imágenes. En esta historia encontramos un milagro más de nuestro Señor. Amén. Un milagro más de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo acerca de una enfermedad contagiosa e incurable de que habla la palabra del Señor. Está bastante borrosa la imagen aquí al frente. Si dan una para atrás, por favor. En esta historia vemos nosotros que como el Señor va por una aldea. La Biblia dice que el Señor llegó a Jerusalén y pasaba de Samaria hacia Jerusalén, de Samaria y Galilea. El Señor básicamente iba caminando hacia la cruz en ese momento, cuando de repente vio esa necesidad que había en el camino. Cuando la Biblia habla acerca de esta enfermedad de la lepra, es una enfermedad que en aquellos tiempos era una enfermedad incurable. Ahora ya hace unos años, yo voy a entrar un poquito más de detalles, pero era una enfermedad que normalmente era bien asociada con el pecado, porque por lo general la persona le daba lepra a causa del pecado, o a causa del pecado eran heridos con esa enfermedad de la lepra. Y en la Biblia encontramos algunas personas que fueron, como decir, pacientes o personas que estuvieron con esa enfermedad. Pero aquí en este pasaje encontramos muchas lecciones bonitas en este pasaje. No me quisiera adelantar a todo lo que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Encontramos tantas cosas especiales acá en este pasaje, y una de estas lecciones aplicativas que nosotros vemos al frente aquí al leer este pasaje, y fue lo que más me llamó la atención a mí cuando leía otra vez más este pasaje, es que no todas las personas que han tenido un encuentro con el Señor han quedado o han salido beneficiados de ese encuentro con el Señor. Hubo un hombre rico que el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y la Biblia dice que este hombre se fue muy triste de regreso para su casa. Aquí vemos nosotros 10 personas, 10 fueron sanos, 1 fue salvo, los otros 9 simplemente recibieron sanidad, pero no recibieron salvación. Recibieron parte del beneficio de lo que el Señor podía dar, pero no recibieron el paquete completo, simplemente por la actitud de no tener un corazón agradecido. Aquí cuando llegamos nosotros a esta parte del Evangelio de Lucas, es tan especial también porque Lucas contiene del capítulo 10 al 17 muchas partes que no se encuentran en los otros evangelios, y por eso lo hace algo bastante peculiar. Ahora, en esta aldea que dice acá, aunque no se menciona el nombre, pero es una aldea que está llena de leprosos, que había muchos leprosos en esa aldea. Aquí menciona que había un extranjero llamado samaritano, y quiero hacer un énfasis tantito ahí por aquellos que no están muy relacionados. En los tiempos más o menos 700 años antes de Cristo, cuando Asiria vino y conquistó el reino del norte de Israel, los que han estudiado la historia del pueblo de Israel se dan cuenta en el Antiguo Testamento, y vino Asiria, conquistó esa parte del norte, se llevó la gente cautiva, trajeron otra gente a vivir en ese lugar. Y muchos judíos se mezclaron con otras personas gentiles, y por eso es que en un momento al Señor Jesucristo lo trataron como quien dice de samaritano, como quien dice extranjero. Para ellos era algo, eran personas con las cuales ellos no se podían asociar. Entonces, cuando habla de este samaritano es porque era extranjero. Obviamente, después de haber recibido el beneficio del Señor, él regresa a darle gracias a Dios por el beneficio que había recibido. Ahora, en la Biblia, les decía al inicio
que al hablar de la lepra también se asocia bastante con el pecado. La Biblia habla bastante acerca de ello. Más o menos 55 veces se habla de la lepra en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento menciona algunos casos. La hermana de Moisés, el Señor la hirió con lepra, pero el Señor la sanó. Luego vemos también a Naamán el sirio, que tenía lepra y el Señor la sanó. Entonces no se había visto ningún caso que una persona fuera leprosa y simplemente recibiera sanidad con medicina, o que le pasara aquella condición. La persona que era leprosa era una persona ya prácticamente condenada a la muerte. El Señor Jesucristo cenó en la casa de un hombre llamado Simón el leproso, que aunque no se menciona que hubiera estado enfermo antes y quién lo sanó, pero lo más probable es que Simón era leproso, pero el Señor lo sanó porque estaban cenando en la misma casa. De lo contrario, él tenía que estar alejado de la sociedad. Entonces esa enfermedad era una enfermedad contagiosa y una enfermedad para la cual no se había encontrado aún la medicina. Ya históricamente hablando, en el año 1981, este año, apareció una medicina. Tenía aquí, pero no les va a servir de mucho, pero lo voy a mencionar porque le llaman Hansen's disease. Esa es la enfermedad de la lepra hoy en día, y que en el año 1981 ya encontraron la medicina para esa enfermedad, y que también se sabe de que esa enfermedad, bueno, es como una variante de lo que existía en aquel tiempo, pero en la Biblia siempre vemos esta enfermedad de la lepra bastante asociada con lo que es el pecado. Ahora, para ir en una forma aquí un poco más aplicativa, vamos a ver un poquito acerca de esta enfermedad, porque algunos desconocen exactamente de qué se está hablando exactamente. Dios había hablado, esas letras tan algo finas, pero habló bastante. Levíticos capítulo 13, Levíticos 14, los que han estudiado esa parte de la Biblia se dan cuenta cómo Dios habló acerca de esa enfermedad, el proceso para a una persona, como quien dice, diagnosticarla que tenía lepra. Tenía que ir donde los sacerdotes, el sacerdote lo examinaba, y luego si se veía que posiblemente podía ser lepra, le decía que se quedara, aquí le decían en cuarentena o quarantine, cuando tenían cuarentena, cuando tenían el COVID, y lo mandaban a que se fuera a cuarentena por 10 días, 15 días, después a 5, y así sucesivamente. Entonces los sacerdotes hacían el papel del departamento de salud en ese tiempo, porque estamos hablando muchos años antes de Cristo. Yo recuerdo cuando fui a un examen de que me sentía mal de salud, y llegué, me hicieron el test de COVID, salí de ahí, salió el doctor y me dice, go home, quarantine 10 days. Thank you. Y eso fue todo lo que me... Bien amable el hombre. Rápido, que vaya para la casa, que se vaya a esconder. Entonces, cuando estos hombres, estas personas llegaban donde los sacerdotes, básicamente le decían, váyanse para la aldea de los leprosos y ahí van a ir a morir, porque hasta ese día del Señor Jesucristo, aunque ya había dado el proceso Dios en la ley, cómo iban a tratar a estas personas, pero no se había visto que una persona recibiera sanidad. Ahora, esta enfermedad, dije al inicio que por esa causa lo trataban como que era un tipo acerca del pecado, por las cualidades de esta enfermedad. Esta enfermedad se le pasaba a una persona porque alguien, como quien dice, porque alguien lo había contagiado o contaminado. Por eso tenían que mantenerse separados, porque si andaban cerca de una persona lo podía contagiar. Entonces la persona
llegaba a ser leproso porque alguien le había pasado la lepra. Y todo esto es bien aplicativo para nosotros, porque como se relaciona bastante con el pecado, la persona, el ser humano es pecador porque alguien nos pasó ese pecado. La Biblia dice que el hombre pecó y así el pecado pasó a todos los hombres. Entonces a nosotros, nuestros padres, Adán y Eva, nos contagiaron con esa enfermedad del pecado. Amén. Pero gracias a Dios, y aquí me voy a tener que adelantar, porque hace más de 2000 años también apareció la cura para esa enfermedad llamada la sangre de Cristo, que fue vertido un día allá en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Habíamos sido nosotros infectados con esa enfermedad. Ahora, esa enfermedad era una enfermedad que se desarrollaba también lentamente. Habían personas que posiblemente podían tener 5 años de tener esa enfermedad y no se daban cuenta que la tenían. La enfermedad del pecado es igual, se desarrolla bien despacio, como dicen, paulatinamente. Se empieza a desarrollar y se empieza a ver la enfermedad. Mire esos niños como que anda la muchacha acá, bien bonito se ve, ¿verdad? Y es un angelito y no peca, que llore en la noche, yo creo que es pecado eso. Bonito, bien, pero de repente nadie le enseña a darle palmadas en la cara a la mamá. Nadie le enseña a decir malas palabras. De repente lo adoptan ellos mismos. Y yo les digo que es como una de esas manzanas que se ven bien bonitas por fuera y por dentro están podridas. Ahí viene esa semilla del pecado por dentro. De repente comienza a desarrollarse. Y es cuando ya comienza a actuar realmente lo que la persona es. Entonces, eso es precisamente lo que era también la lepra. La persona podía estar infestado con esa enfermedad y no se daba cuenta hasta que empezaba a salir en la piel. Allí en Levíticos 13 habla acerca de cómo eran las señales, las ronchas y todo eso. No voy a entrar en detalles porque ese tema es demasiado largo, pero la lepra desfiguraba también al enfermo y comenzaba a destruir su cuerpo también lentamente, y no se da cuenta que es exactamente lo que hace el pecado. Lentamente comienza a comerse la persona y la persona pierde la sensibilidad, el tacto, o sea, no se da cuenta. Por eso es que habla de Job que se rasgaba con pedazos de como decir, de teja, de piedra, se rasgaba y se sacaba sangre, botaba los pedazos de la piel, porque la persona viene a ser insensible, no siente el dolor, se le caen las uñas y no siente dolor absoluto. Y no le parece que es igual a una persona cuando está en el pecado, y es cuando uno se acerca donde las personas y le dice: tú que no te das cuenta que el alcohol te está terminando, que la droga te está terminando, que esa vida que llevaste está acabando. Amén. Y la persona como que no entiende, como que no siente, ha perdido la sensibilidad. Ese es el pecado. ¿Y por qué? Porque la persona no le ha resplandecido todavía la luz del evangelio, y por lo tanto están ciegos y no se dan cuenta la gran enfermedad que están llevando, hasta que un día aparece el Señor, el sumo sacerdote, y lo declara que tiene esa lepra. Pero gloria a Dios que también Él ha provisto la medicina para esa enfermedad. Gracias a Dios por ello. ¿Cuántos se gozan? Amén. Porque ahora ya está la curación para esa enfermedad llamada el pecado. Pero el pecado destruye la vida de la persona. Ahora, eso es hablando de la enfermedad. Si quieres saber más de esa enfermedad, lea Levíticos capítulo 13, capítulo 14. Habla acerca de cómo era esa enfermedad, las ronchitas que se hacían, cómo se desarrollaba, cómo cambiaba el color del pelo, todo el proceso del sacerdote para declararlo que que tenía lepra, y luego lo mandaba que se fuera a esconder. Amén. Pero ahora, en segundo lugar, también vemos nosotros, ahí es donde vamos entrando a la condición de estos hombres. Aquí es donde dice la Biblia
que el Señor entró a una aldea y salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pasaron de lejos, alzaron la voz gritándole: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Algo que hay que saber, que no podían ellos acercarse, era mínimo más o menos unos 2 metros de distancia tenían que mantener del público, y por eso estaban totalmente alejados. Entonces ellos de lejos, según la ley, ellos tenían la obligación de decir, ¿cómo es la palabra? Un leproso. Desde lejos ellos tenían que gritarle a la persona para que la persona comenzara a caminar para otro lado. Ellos mismos tenían que avisar que estaban enfermos, y por eso llegaron de lejos y comenzaron a gritarles. Pero muchas cosas vemos acá. Aquí vemos a judíos y samaritanos, que los dos estaban juntos en la misma aldea. Amén. Allí vemos que no hay, como quien dice, distinción de raza. Ellos estaban juntos, y por eso es que sigue siendo tipo del pecado. La Biblia dice que todos pecaron y quedamos todos destituidos de la gloria de Dios, sea salvadoreño, sea americano, sea de Sudamérica. La Biblia dice que todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego viene el Señor Jesucristo. Cuando estábamos nosotros alejados de los pactos y las promesas, Él nos dio vida y ahora nos ha puesto en un lugar mejor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Amén. Estos hombres eran alejados de la familia, eran alejados de la sociedad, confinados a lugares lejos de la sociedad, y tenían que vivir en un lugar especial, vestirse de una forma especial. Se rasgaban los vestidos, se tapaban la cabeza, y luego hacían una colonia, ya sea de diferentes razas, de diferentes clases sociales, pero luego venían a hacer un solo grupo de personas. Amén. Aquí voy a tener que tirar una bomba porque es necesaria también. Amén. La condición común los hacía estar juntos. Y me estaba acordando de lo que decía el pastor David al inicio, que uno viene a ser semejante a las 5 personas con las que más se asocia en su diario vivir. Amén. La gente trata de congregarse o de juntarse con alguien semejante. Amén. Por eso está aquí hoy este día, porque trata de congregarse o de juntarse con gente semejante que comparten la misma fe, los mismos principios, y lo hace similar. Si de repente usted y yo nos encontramos, y esto lo puede publicar en Instagram, Facebook o lo que sea, le voy a dar permiso. Si se encuentra congregado o congregada o alrededor de gente, la palabra suena fuerte en español, mejor la voy a decir en inglés, gossiping. Si usted se encuentra alrededor de gente negativa, gente que le gusta hablar de los demás, eso va a decir mucho de qué clase de persona es usted. Amén. Pero si todo el tiempo anda alrededor de gente que aman a Dios, que tienen sus principios morales, amén, eso también va a hablar acerca de nuestra condición. Amén. No venía a escuchar eso, ¿verdad? Pero va a decir bastante de lo que es usted o lo que somos nosotros, dependiendo de la gente con quien nosotros estamos asociándonos en nuestro diario vivir. Y llegan estos hombres de lejos, y es cuando le pegan el grito al Señor y le dicen: Jesús, Maestro. 2 palabras aparecen acá. Una, obviamente, el nombre de Jesús, pero cuando le dicen Maestro, están reconociendo la autoridad de Dios
y ellos están bajando a una condición como quien dice, aquí estamos para obedecer lo que tú tengas que decir. Eso es lo que ellos querían decir cuando decían maestro. Ellos estaban haciendo esclavos del maestro al ofrecer, al decir esa palabra. Ellos le estaban dando la autoridad al Señor, y no solo eso, sino que le dicen, ten misericordia de nosotros. O sea, no le gritaron, sánanos de la lepra, sino que le dijo, ten misericordia de nosotros. La Biblia dice que el Señor es misericordioso y clemente es el Señor. Ellos reconocieron que el Señor Jesucristo tenía misericordia y tenía suficiente compasión para ver la condición que ellos tenían y llegar al auxilio en aquel momento que ellos estaban pasando aquella gran necesidad. Y luego la palabra del Señor aquí nos dice en el versículo 14 que cuando el Señor los vio, amén. A mí me gusta leer la Biblia un poco despacio para ir viendo las pautas. Amén. Cuando el Señor los vio, en el versículo 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Pero la palabra que hace un énfasis ahí es que el Señor vio la condición de ellos. Y quiero decirle a alguien en esta tarde, en esta noche, que el Señor puede ver tu condición. Él puede ver nuestra condición. Él puede ver nuestro corazón, no solo la condición por fuera. Él puede ver su condición y Él puede ver la necesidad, y también Él puede hacer nuestra ayuda en un momento de necesidad. Ellos pegan el grito, me imagino. A lo mejor se dieron cuenta que el Señor había sanado a Bartimeo. A lo mejor se dieron cuenta que Dios había levantado al paralítico, y por eso dice, maestro, ten misericordia de nosotros. No tenemos otra alternativa. No hay forma de salir de acá al no ser que tú vengas al encuentro. Déjeme decirle, el Señor todavía pasa por esas aldeas y Él te puede sanar, puede restaurar tu vida, darte vida nueva, darte nombre nuevo y asociarte con otra persona que compartan la misma fe y el mismo gozo de lo que el Señor puede dar. La gente vio la gran necesidad que ellos tenían, y es cuando ellos deciden, vamos a salir al encuentro de nuestro Dios. Gloria al Señor, qué bueno es Dios. Esa condición que ellos tenían. Y en el versículo 14 es cuando les dice algo bien inusual para ellos, para poder o para querer entender, cuando les dicen, vayan a mostrarse al sacerdote. Le pegan, le dan el grito, maestro, ten misericordia de nosotros. Y Él les dice, vayan a mostrarse al sacerdote. Esto es bien interesante aquí. ¿Por qué los manda a mostrarse? Bueno, y ¿por qué la audacia de ellos de ir a mostrarse a los sacerdotes? Como quien dice, ¿cómo vamos a ir? Es obvio que estamos enfermos, se veía en la condición. No es que el Señor los sanó ahí y los mandó ya limpios, vayan a que los declaren ya sanos. La Biblia dice que en el camino ellos recibieron sanidad. Entonces la Biblia dice que el Señor vino a cumplir la ley. Y yo voy a mencionar algunas razones por qué el Señor los mandó a los sacerdotes. Número uno, para cumplir la ley, para que se dieran cuenta el proceso que había para la hora de declarar a una persona. Eso nunca había pasado. Pero ya el Señor había escrito eso allá en Levíticos. Van a ir donde el sacerdote los mandó a esconderse a esa aldea. Ahora vayan de regreso donde ellos, y ellos van a ver que ahora ya están sanos y los va a declarar sanos. El Señor vino no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor vino nacido bajo la ley para rescatar a aquellos que estaban confinados bajo la ley y ahora tener libertad bajo la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Los manda para donde los sacerdotes, para cumplir la ley,
también los manda donde los sacerdotes, para que los sacerdotes mismos se dieran cuenta que Jesús es Dios. Porque hasta este momento había muchas dudas y todavía cuestionaban la veracidad de que si el Señor Jesucristo era Dios o era simplemente un profeta. Y Él los manda, vayan donde los sacerdotes, como quien dice, para que se den cuenta realmente quién es este hombre que los ha enviado a ustedes, y para que fueran también a publicar lo que Dios había hecho. Déjeme también decirle en este día, cuando el Señor hace algo por nosotros, Dios espera que también nosotros le contemos a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un mandato. El Señor nos ha sanado, el Señor nos ha salvado. Es nuestro mandato también, o nuestra obligación, de compartir con la demás gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. En tercer lugar, también para probar la fe de ellos. Amén. Él quería también probar la fe de ellos, porque les dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y era lo que decía al inicio, ok, si ya me veo que ya estoy bien, entonces puedo caminar. Pero están enfermos, pero ellos comienzan a caminar. La Biblia dice en Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios le dijo a los sacerdotes cuando llegaron al río del Jordán para conquistar la tierra de Canaán, les dijo, alisten el arca del pacto, llamen a los sacerdotes, comiencen a caminar, acérquense al río. Cuando los sacerdotes pongan los pies en el agua, entonces el río se va a abrir por mitad para que ustedes puedan pasar por tierra seca. Pero nada iba a pasar hasta que los sacerdotes se atrevieran a poner los pies en el agua. Déjeme decirle que todavía ese principio sigue igual. Dios espera que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance para poder ver y experimentar su gloria. Lo hemos mencionado cuando llegó a la tumba de Lázaro el Señor lloró. Había una gran piedra enfrente de la tumba, pero había suficiente gente para mover esa piedra. El Señor bien pudo decirle a aquella piedra que rodara y llamar también a Lázaro, pero Él les dijo a los que estaban ahí, remuevan esa piedra. Lo que estaba al alcance de ellos, Dios esperaba que ellos lo hicieran. Ellos no podían resucitar a Lázaro, pero podían remover la piedra. Todavía ese principio hay que ponerlo a trabajar. Lo que está a nuestro alcance, Dios espera que nosotros lo hagamos. Ellos podían remover la piedra, pero no podían resucitar a Lázaro. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Dios se encargará de lo demás. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios en esta tarde. Jesús todavía pasa. Y lo bonito de saber que cuando el Señor llega a un lugar, quedan evidencias. Amén. Cuando Cristo llega a un lugar, quedan evidencias. Cuando llegó a Caná, ahí quedaron evidencias que el Señor había hecho un milagro en aquella boda. Cuando pasó por donde estaba aquella mujer con flujo de sangre, quedó también evidencia de que había estado allí. Pero alguien se atrevió a hacer algo diferente. Amén. A nosotros nos enseñaron un principio en el trabajo que en inglés dice, if you keep doing the same old, you keep on getting the same old results. ¿Verdad? Si sigue haciendo lo mismo todos los días, va a tener siempre los mismos resultados. Si queremos ver algo diferente, hay que hacer algo diferente. Amén. Si no, ese ciclo nunca va a cambiar. ¿Se acuerdan de la receta del pan, verdad? Una hermana que dijo, estaba determinada a hacer pan. Y el primero le quedó más o menos como de grueso, como esta página. Y se necesitaba una motosierra para cortarla. Pero no se dio por vencida y cambió la receta. Y puso otra vez. Ya quedó como ese Chirac de 3/8 más o menos.
de 3/8, pero iba avanzando. Nuestra vida espiritual va a ser exactamente igual. Si sigue lo mismo, va a seguir lo mismo, nada va a pasar. Pero si queremos caminar a otra altura, a otra dimensión, tendremos que cambiar la receta y lo que nosotros estamos haciendo en nuestro diario vivir. Amén. Tenía que llegar hasta ahí. Entonces estos hombres comenzaron a caminar por la fe, creyendo que aquel que les había dado la orden era capaz de hacer algo en sus vidas. Pero aquí es donde llegamos nosotros a la pregunta acerca del tema que vimos al inicio. ¿Dónde están esos 9? Número 3, la reacción de estas personas después de haber recibido el beneficio del Señor. Y allí es donde el Señor se pregunta, y dijo el Señor, que no fueron 10 los que recibieron sanidad, y los 9, ¿dónde están? No hubo nadie que volviera a darle gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo a él, levántate, tu fe te ha salvado. Al llegar este hombre de regreso donde estaba el maestro, ahí él llega y se postra delante de Dios. Yo creo que nosotros, así como en este mes hemos estado reflexionando, hay gente que tal vez no ha pensado mucho en eso, pero hacer un recuento cómo Dios nos ha traído este año, cómo nos ha guardado y los favores que hemos recibido. Amén. Dios se quejó una vez con el pueblo de Israel y les dijo, crié hijos y los engrandecí. Y ahora, ¿qué ha pasado? Se rebelaron en contra de mí. A veces se nos olvida en esos momentos que clamamos a Dios y Dios vino a nuestro rescate. El Señor se queja en ese momento y Él dice, ¿a dónde están los otros? Solo este vino a dar gracias a Dios. Y mi challenge o el reto de esta tarde es que nosotros agarremos esa actitud de ese hombre samaritano que no se olvidó de todos los favores que había recibido del Señor y vino a darle gracias a Dios. Yo conocí a una persona una vez que le pregunté si asistía a una iglesia y me dijo bien honestamente, me dice, yo voy a la iglesia cuando tengo algo que pedir. Bueno, honesto, ¿verdad? No me dijo precisamente pedir en la iglesia, sino como quien dice que voy a ir a pedirle algo al Señor. Y a veces la lista de nosotros de pedir y pedir a veces es grande. Pero ¿cuántas veces vamos donde el Señor solo a decirle gracias? Amén. Hay una historia en un libro de un hombre llamado Jimmy, algunos tal vez la han escuchado, y cuenta un pastor que tenía su oficina en la iglesia, que llegaba un hombre a orar a mediodía a la iglesia, pero dice que era bien raro porque llegaba, dice, con como dice, una bolsita así pequeñita, y llegaba al altar y solo se hincaba 30 segundos quizás, y se paraba y volvía a salir. Llegó el siguiente día, hace lo mismo, y el pastor era nuevo, ahí no sabía. Llega Mr. Jimmy, se arrodilla. Pues ese día él estaba ahí en el altar esperándolo cerca, orando, pero quería escuchar qué era lo que este hombre oraba. Y sí que solo escuchó las palabras decir de ese hombre, gracias Señor, porque desde el día que nos conocimos, mi vida cambió para siempre. Y salía. El siguiente día lo detuvo y le dijo, y empezó a querer platicar con él. Y le dijo, me tengo que ir, le dice, porque tengo 30 minutos de la hora del almuerzo y vengo aquí a la iglesia, me como este sándwich en el camino, pero vengo a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida y cómo mi vida ha cambiado. 15 minutos de un lado, 15 minutos para el otro lado por ir a decirle gracias al Señor. Vea que a veces nosotros tenemos que hacer un recuento de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros.
Si no hubiera sido por su gracia, no estuviéramos aquí en este lugar. Y por eso a mí no se me olvida. Y tampoco puedo dejar de darle gracias a Dios. Amén. Si un día yo me quedo sentado ahí donde está usted, a lo mejor posiblemente se va a incomodar, porque yo voy a aplaudir, yo voy a levantar las manos, yo voy a cantar. Porque no se me olvida el día que el Señor me sanó, el día que el Señor me salvó, el día que me sacó de las tinieblas a su luz admirable y ahora puso mis pies sobre peña. Vea la diferencia que esto hizo. 10 hombres gritaron, pero solo uno regresó donde el Señor. Y aquí es donde es bueno siempre hacerse la pregunta. 10 hombres fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Y esa palabra que usa ahí, como aquí creo que nadie habla hebreo, pero yo la busqué. Cuando dice tu fe te ha salvado, en inglés dice make you whole, que como que dice te ha salvado. No es que precisamente que te ha sanado, sino que te ha dado vida eterna, porque creyó en el Señor Jesús. Entonces 10 personas fueron sanas, pero solo uno fue salvo, el que regresó donde el Señor. Posiblemente si los otros después vinieron donde el Señor, no registra la Biblia. A lo mejor tal vez hayan regresado, pero la Biblia no lo registra. 10 recibieron algo temporal, pero solo uno recibió algo eterno. Amén. Y eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros también. Quisiera llevarlo así rápidamente hacia la cruz. Amén. Porque el Señor a nosotros nos ha dado un regalo tan grande llamado vida eterna. Nosotros éramos esa persona leprosa, condenados a morir. No había ninguna medicina, o no hay otra medicina hoy en día que pueda sanar a la persona de esa enfermedad llamada pecado. Solamente a través de Jesucristo. Y el Señor vino un día, vio nuestra condición y se dio cuenta que nosotros no teníamos otro chance al no ser que Él fuera a la cruz por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que el Señor da es vida eterna a todos aquellos que ponen la fe y la confianza en el Señor. Amén. Por aquí vamos a ir cerrando ya, hermanos. Si me ayudan con algo, pueden pasar, muchachas, y vamos a entonar algo. Aleluya. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.